Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en este programa número 9 de la temporada 2 de Tónica Replicante. En total, 21 programas. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Tenemos un programón, como siempre. El día de hoy vamos a platicar cómo es lo clásico, lo habitual de una película de la época clásica. En esta ocasión, del cine mudo, La Quimera de Oro, de el señor Charles Chaplin. Ya hablaremos los detalles de ella. De una serie mítica también de los años 80, Viajeros en el Tiempo o A Través del Tiempo, como le pusieron aquí en España. Y para cerrar, vamos a hablar de una película muy mala, de estas películas que son tan malas que de verdad te dan risa. Y no es para cerrar, porque para cerrar vamos a cerrar como debe ser, con lo que nos gusta, con unas listas. Pero para esto, pues voy a darle la bienvenida y saludar a mi querido carnal Javier de Andrés. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Beto? Lo has definido muy bien, muy bien. Es la peor película de la que vamos a hablar en este programa en mucho tiempo, seguramente. Seguramente. Una de las que vamos a analizar. Otra probablemente esté entre las mejores. Y luego la lista es muy curiosa. Estoy ahora intentando recordar la fuente, que es fundamental en este tipo de casos. Sé de dónde la extraje, pero no tengo la fuente original y estoy intentando a ver si mientras vamos dialogando Avanzando, lo claro. encuentro, porque es una lista especialmente curiosa. Y la serie viene un poco a hilar lo que hablamos hace ya un par de programas con Regreso al Futuro, los viajes en el tiempo y Claro. demás. Una serie. Nosotros aprovechamos también para hablar de series que nos marcaron la niñez o la adolescencia, y en este caso, pues hemos ido a por una de tus favoritas también. Así Claro. que empezamos por donde quieras. A ver, te dejo Vamos elegir. a darle a La Quimera de Oro de Charles Chaplin. Tónica Replicante, película clásica, acción. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. God is my witness. I'll never be hungry again. I am your father. Once, what have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Si como es abejafanas, trabajas demasiado. Go ahead. Make my day. Play it, Sam. Play as time goes by. So come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Corten. Ha sido buena. A positivar. ¿De qué trata La Quimera de Oro? Pues mira, La Quimera de Oro es una película, en primer lugar, muda, en el año 1925, primer estreno, luego se reestrenó en el año 42. Chaplin era un señor muy metódico, un visionario para su tiempo, y le gustaba, bueno, pues hacer las cosas bien. Y La Quimera del Oro no es nada más que la cruda realidad de una etapa deprimida de los Estados Unidos. Durante muchos años, durante mucho tiempo, incluso ahora, hemos construido nuestra cultura cinematográfica en función de la historia norteamericana, en la historia de los Estados Unidos, con todas sus virtudes y todas sus carencias. Siempre hemos hablado tú y yo muchas veces que si algún día se hiciera una película pues como la que se hizo en su día sobre el Cid Campeador o sobre mitos y leyendas de la cultura española que no se pueden abarcar porque no hay presupuesto, o mitos y leyendas de la cultura mexicana que no son inabordables por la falta de presupuesto, bueno, pues los americanos tienen la fortuna de que con los recursos que han tenido siempre han podido contarnos al dedillo su historia. A veces glorificar lo que no se puede glorificar y a veces ser extraordinariamente críticos con ella.
Bueno, pues Chaplin, que era un tipo muy rebelde, entiendo, para su época, establecido en el Star System, o sea, era la crème de los mejores cineastas de su tiempo y probablemente de la historia del cine por todo lo pionero que fue. Bueno, pues digamos que era también un señor al que le gustaba denunciar la realidad social que se había vivido o que se estaba viviendo. Y Claro. La Quimera del Oro es una película extraordinaria que yo recomiendo su visualización y se ambienta en el contexto de la fiebre del oro de Klondike, que tuvo lugar a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿vale? En la región de Yukon, en Canadá. Y Chaplin utiliza lo que es este telón de fondo para explorar otro tipo de temas como puede ser la codicia, la lucha de clases, la búsqueda del sueño americano, en definitiva, que es a lo que iba. Todo ello a través de gags muy bien hilados, muy bien Muy trabajados, divertidos. muy divertidos, con una capacidad gestual tanto en el rostro como en su cuerpo entero, absolutamente maravillosa y que pasó a la historia, con ese personaje icónico conocido como el vagabundo o Charlotte, que es en esta Charlotte, oportunidad, lógicamente, el exactamente. que viaja a Klondike, y que además tiene, y ya me adelanto quizá un poco, luego lo comentas si quieres, una serie de innovaciones técnicas para la época que fueron absolutamente brillantes. Porque lo primero que hizo este señor, que ahora puede parecer algo de perogrullo, pero mezclaba a partes iguales en una coctelera el drama con la comedia. El drama más terrible con la comedia más hilarante. Y el resultado, y esto es lo sorprendente de todo, es brillante. Y dice uno, ¿cómo puede uno llegar a sonreír con situaciones dramáticas como las que vive en este caso el vagabundo o Charlotte? Claro. Pues es posible. Y lo hacía muy bien también Buster Keaton, del que hablaremos, y lo hacía muy bien Harold Lloyd, del que también Claro. hablaremos, y lo hacía muy bien y Oliver Hardy, Stan Laurent y Oliver Hardy, que también hablaremos de ellos, el gordo y el flaco. Estas personas, estos seres geniales, eran capaces de mezclar el drama de una realidad que les atormentaba a ellos, no, porque eran multimillonarios, pero sí el entorno que vivían Claro. con la ironía más pura, ¿no? Y yo creo que solo por eso merece la pena acercarse a esta película. Y claro, aquí evidentemente Charles Chaplin, que además de que la escribió, la dirigió, la La música. protagonizó y hasta además hizo música, ¿no? Evidentemente aquí estamos en un tema que nos sigue afectando todavía, que es, no sé si el término existe o si se me permite, pero hay un orocentrismo, ¿no? O sea, Sí. como si las economías enteras girara en torno al oro y a su valía, y como lo vivimos pues actualmente con el tema del petróleo, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente esta fiebre del oro, ¿no? Esta gran inmigración que hubo, ¿no? Por irse a Alaska, a Yukon, efectivamente, pues lo que hizo fue que se generaran situaciones como muy complejas, que es justo lo que está denunciando Chaplin, y que además pues es interesantísima la historia que tiene, porque Chaplin en más de una ocasión, cuando le preguntaban, ¿qué onda con esta película? ¿No? La Quimera del Oro, The Gold Rush, ¿qué onda con ella? ¿Por qué la volviste a estrenar? ¿Por qué era tan importante para ti empezó siendo una película de cine silente, o sea, una película muda? ¿Por qué decides estrenarla en el 42 en una versión sonora y con ese acompañamiento musical? ¿Qué es lo que quieres con esta película? Entonces, en principio, en el 42, pues le valió 2 Óscares, mejor sonido y mejor música, pero lo interesante es que Chaplin estaba tan obsesionado con esta película porque decía que quería que fuera la película con la que lo recordaran a él en la posteridad. Entonces, para él eso, pues era como una obsesión. Trató de hacer todo lo posible porque esta película, pues, tuviera este reestreno y tuviera esta capacidad de asombrar a la gente y sobre todo eso, darle un mensaje entre risa y crítica social, y es que la buena comedia es eso, se puede burlar de lo que quiera, y lo hizo él con tiempos modernos, desternillándose prácticamente de Hitler antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial y que ya se veía el inminente peligro que era este Sí. hombre, ¿no?
Entonces, evidentemente, pues estamos ante una película muy divertida, con un presupuesto, pues, leve. Tuvo un presupuesto bastante moderado. Lo bueno que tenía Chaplin es que tenía poco presupuesto, puede ser, pero tenía muchos recursos. Tú Eso fíjate es. esos primeros planos en los que se ve una hilera de gente subiendo Sí. montaña arriba. Eso no es como ahora que tienes un tipo que lo duplicas en el ordenador 700 veces, ¿no? Eso es gente. Claro. Eso es gente. ¿Sabes? Esa es Claro. gente, y esa gente que ya en esos tiempos ya había sindicatos y ya te decían, no, cada persona de estas tiene que cobrar este dinero por este tiempo en Claro. esta historia. Y en estas condiciones, En claro, estas porque, condiciones. claro, estamos hablando de $923,000, o sea, poco menos de $1 millón, pero que en su recaudación, pues ahí hicieron un negociazo, porque recaudó mundialmente más de $4 millones, y solo en Estados Unidos y Canadá hizo $2.5 millones. O sea que el señor le sabía perfectamente bien al negocio. Eso está clarísimo. Sí. Era un visionario, era un tipo muy particular. Si se puede uno acercar a biografías suyas, a todas las personas con las que tuvo alguna relación, incluso con lo que tenía que ver con los estudios de Hollywood y con la transición del mudo al sonoro, que tuvo también parte importante. Es un personaje para estudiarlo y para analizarlo. Pero no cabe duda de que era un visionario, era un tipo con muchísimo talento, era capaz de llevar el peso interpretativo a base de gestos. Sí. Ponte ahora a hacerlo o a Claro. intentarlo. Era un genio, Era un definitivamente. genio, sin duda, era un genio sin duda. Es verdad que ahora probablemente le atacarían y le dirían que si estaba encasillado, que si siempre hacía lo mismo, Que se repetía. que si se repetía, pero bueno, ahí le tienes, ¿no? Cuando él hacía esto, pues era el mejor, sin duda, o uno de los mejores. Claro, y Luego hay gustos para todo. pensemos que cuando él explota literalmente en el éxito en este momento, pues 1925, pues el cine tendría apenas escasos casi 30 años. Claro. Entonces, estamos hablando justo de un arte que era relativamente, pues, joven todavía, que se estaba configurando, terminando de configurar. Y entonces parte también, hay que reconocerle también la parte activista de Chaplin, ¿no? O sea, Chaplin fue un activista político Totalmente. desde las grandes cúpulas del Star System, ¿no? Desde como tú lo decías, la crema innata tal cual del Hollywood de los años 20. Y entonces, fíjate qué interesante, en el 19, ni más ni menos, fundan una productora, una corporación que se llamó United Artists, ¿no? Ahí O va sea, yo, sí. los Artistas Unidos, que fue una forma de hacerle frente a los grandes estudios. ¿Para qué? Para que pudieran ellos controlar sus propias producciones. Fue interesantísimo porque junto con 4 grandes de Hollywood, básicamente, ¿qué hizo? Con David W. Griffith, o sea, D.W. Griffith o David Ward Griffith, que ya hemos hablado de él, con Douglas Fairbanks y Mary Pickford, y él fundan esta productora que les puso cara a los mayors, ¿no? A las mayors, a las grandes empresas, y definitivamente, pues, no todo le iba a salir bien a Chaplin, lo sabemos, tuvo que salir durante el macartismo, ¿sí? Y de hecho, pues ya se lo veía venir. Hay una anécdota muy curiosa, no sé si habías leído algo sobre eso o conocías sobre eso, pero le llegó su orden de gracias por participar, vayas a Estados Unidos, cuando iba en el barco, él ya sabía que lo iban a expulsar, y le llega su... Sí. en el barco. A mí en lo que al talento cinematográfico se refiere, me llama mucho la atención La Quimera del Oro, que pasa unas cuantas veces, que alterna lo que es la realidad con el escenario natural con el estudio. Ahora
nos canta mucho, porque se nota, por ejemplo, al Claro. principio cuando sacas esos planos generales en los que ves subiendo a la gente por la montaña de manera tan penosa, buscando el oro, y de repente pasas a lo que supuestamente es esa montaña en la que se la ve a Chaplin caminando por un sitio que se nota, lógicamente, que es un decorado, que sale Claro. un oso detrás de él, que dices, Dios mío, va a acabar con él inmediatamente. Pues ese salto del exterior al Sí, interior, yo me imagino en 1925 tenía que tener a la gente loca, perdida, porque diría, ¿cómo sí, podía por hacer este supuesto. hombre esto? ¿Sabes? Y Claro, sin embargo ahora lo ves y dices, bueno, pues canta, evidentemente. claro. Sí, sí, Pero lo afronta con una naturalidad ese cambio de escenario, que además, ya digo, pasa varias veces, que me parece muy sorprendente. A mí lo que me parece totalmente universal de la obra de Chaplin es que da igual cuando la veas, Sí. la comedia te va a hacer reír, porque es una comedia inteligente. Y a mí me parece que toca valores humanos universales y por eso fue que trascendió de una manera espectacular. O sea, habla de la codicia, habla del amor, habla de la tristeza, habla del, pues, fracasar en la vida, habla de un montón de tópicos que nos ocurren todos los días a cualquier persona. Y Ujú. yo creo que eso es lo que lo ha mantenido incluso hoy día. Si tú ves cualquiera de sus obras, te vas a desternillar de la risa, te van a dejar pensando algo. Y Claro, eso, porque exactamente todos esos gags que ahora nos resultan hasta cansinos, de uno que entra por una puerta y sale por la claro, otra, que se lo lleva el viento por delante, son cosas que inventó esta gente y entonces pues hay que ponerlo mucho en valor, que lo decimos tantas veces, ¿no? claro. Por eso yo creo que merece la pena. Luego la caracterización de los personajes, el señor avaricioso, el señor Sí, malo, el señor, están tan bien definidos, de manera histriónica muchas veces, porque es sí, verdad que el que es malo se le ve hasta en el maquillaje, que es un señor malo, ¿sabes? sí, Pero, pero, pero están tan bien definidos y están tan bien radiografiados que merece mucho la pena revisitarlo de vez en cuando. Sí, sí, sí. claro. Sí, a mí particularmente me gusta más la versión totalmente muda, la del 25, Ujú. que la narrada de los 40. No está mal, no está mal la versión del 42, pero la del 25 me da mucha risa Sí. o sea, me da más elementos para la imaginación. Ujú. Eso creo que es, ahí aterrizo, me da Sí. muchos más elementos como pues para disfrutarla desde mi punto de vista. Y, en cambio, la otra versión, la que es como narrada, etcétera, etcétera, Ujú. siento, Sí que nos pasa como un poco con Metrópolis, que ya hablamos de ella. sí, Depende de si te acercas a la primera o a a las siguientes versiones. sí, Lógicamente yo, la última la que he visto esta semana es la restaurada del 42, además muy bien restaurada, pero se nota los planos añadidos y se claro, nota la diferencia bueno, pues lo que ocurre, esos pequeños milagros que ocurren a veces, que alguien todo el mundo da una copia por perdida y de repente pues aparece en un claro, trastero de alguien o en un museo y claro, entonces pues la quieres recuperar a toda costa, que me parece muy bien. Pero entonces, claro, se nota la diferencia de calidad del negativo original al restaurado, ¿no? claro. Pero a mí me resulta curiosa la versión del 42, aparte de que la música es excelentísima, o sea, Sí, 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 es por supuesto. buenísima, Sí, la es música buenísima. es espectacular. Siempre es verdad que cuando es el propio director, en este caso, el que hace la segunda versión, no es lo mismo como Metrópolis, que alguien encontró el negativo original no sé Claro, cuantísimos años después y la monta un poco basándose en los criterios, en este caso, pues del actor, de Fritz Lang, ¿no? Pero en este caso fue el sí, propio Chaplin el que sí, sí, sí. la remontó, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? No, y además lo hizo evidentemente con lo que él quería transmitir y además estaba tan obsesionado con que esta fuera como su obra post-mortem que Ujú. realmente hizo un esfuerzo gigantesco por dotarle de las características en términos musicales y en términos de la voz en off, pues de lo que él estaba buscando y que técnicamente pudo lograr muchos años después. O sea, también pensemos, si lo ponemos en situación y en contexto, pues una película de los años de 1925, pues prácticamente no
tiene ni las cualidades técnicas ni las características que podía ofrecer la tecnología en el 42. Estamos hablando de una cantidad importante de años, ¿no? Incluso casi 2 décadas. Entonces, ahí el avance tecnológico fue brutal, o sea, de la parte de lo que tenía que ver con incluso las cámaras, incluso los negativos, incluso los procesos de revelados, los procesos de laboratorios, no tenían absolutamente nada que ver con la parte del cine de los 20 con el cine de los 40. O sea, la industria avanzó pasos bastante agigantados. Entonces, creo que en ese sentido, pues Chaplin se permite un lujo pues muy interesante, ¿no? Es como si en algún momento tú dijeras, bueno, esta película, ojo, no ocurre, por ejemplo, en el video digital, a diferencia del celuloide, esta película que hice con mi celular SD, ¿no? De definición estándar, la quiero saltar a un 4K, por ejemplo, pues el propio formato y el soporte tienen ciertas limitaciones. En cambio, con el negativo se puede restaurar, se puede escanear a una calidad mucho mejor y esa película seguro en unos años la vamos a poder ver en 10K, 12K, 20K, lo que sea, ¿no? Lo que permita la tecnología. Y en ese sentido, creo que pues, Chaplin se dio ese lujo, ¿no? En términos de avance tecnológico, de armar un peliculón para el 42, que le valió justamente estos 2 Oscars. Desperate with hunger, and here it was Thanksgiving Day. Nevertheless, there was something to be thankful for. Y lo que además me maravilla también son las pequeñas cosas de esta película. Por ejemplo, los animales. El oso al principio, el perro después. Son actores ellos en sí mismos y saben perfectamente lo que tienen que hacer y hay un trabajo ahí detrás de entrenamiento, de tomas y tomas y tomas para que el perro salga por la puerta, para que el oso siga detrás de Chaplin y demás. Y esas pequeñas cosas también yo creo que hay que tenerlas en cuenta y ponerlas en su justa medida en valor por lo que representaban en el año 1925. Claro. En ese sentido, creo que, a ver, Chaplin era un hombre orquesta, definitivamente. Y pues tenía como esa habilidad como para saber de qué manera plantear una situación, por muy chafa, cutre que fuera, hacerla formidable, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el oso, un hombre vestido de oso, ¿qué te digo, no? ¿Qué te digo? En realidad entras al juego, entras en la verosimilitud de la narración y eso me parece fabuloso. Sí. Y luego no podemos dejar de mencionar las escenas icónicas que tiene la película, ¿no? Claro. El comerse su propia bota hervida o como símbolo de la desesperación y el hambre que pasa el personaje, o el baile del panecillo que tiene también con 2 panes en lugar de zapatos. Bueno, eso son coreografías y secuencias que son históricas y que han pasado a la historia del cine como auténtica magia audiovisual. Claro, sí, además, evidentemente, pues sí, esa imagen definitivamente, ese fotograma donde está pues es un botín, ¿no? Las botas estas. Sí. Se comen los clavos y los cordones. Claro. Además, también hay otra imagen que se ha vuelto como muy icónica de él cuando está pasando frío, ¿no? ¿La recuerdas esta imagen? Sí. O sea, que es un momento de la película en el que está en la cabaña con el perro, con el malicioso, con el malo. Que estás pasando frío tú, solo de verlos a ellos. Como entra el aire por la puerta esa que se abre y se cierra sola. Es que me acuerdo mucho esta imagen. Hay una imagen justo cuando está como el Chaplin que tiene los brazos como en el pecho, está como viéndonos a la cámara, o sea, rompiendo ahí la cuarta pared, que tiene hasta en el bombín en su sombrero tiene nieve, en los hombros trae nieve, o sea, en la ropa trae nieve. O sea, hay un nivel de tristeza y de desolación tremendo, que además pues te está planteando una situación que fue lo que está criticando duramente de la codicia de no me importa lo que tenga que hacer, no me importa lo que haya que atravesar, pero hay que ganar dinero, ¿no? Con esta fiebre
este eurocentrismo, si se me permite la expresión. Esos cánones que ahora son tan sagrados, como no mires a cámara. Claro, No sé qué. Esto se lo pasaba por el forro de claro, narices, ¿sabes? O sea, le daba absolutamente no igual. había, para emocionar, no hay nada mejor que mirar al que se supone que te está mirando y hacerle ver que efectivamente estás pasando un mal momento o un buen momento, claro. Claro. Sí, sí. Pues ahí está la recomendación. En muchos sitios se puede ver la película gratuita en internet, muchos ahí con su... En YouTube está también. En YouTube está completa, en Filming también está por ahí una versión. En fin, pues se puede acceder a La Quimera del Oro de Charles Chaplin. Seguramente si le rascan un poquito pueden hacer esta comparativa de la que hablábamos aquí con mi carnal, ¿no? Esta comparativa de la película del 25 con la película del 42. Y como ejercicio cinéfilo es una delicia. Y es más sencillo que con Metrópolis, porque no son 3 horas y media. Sí, claro. Es solo hora y media. Solo hora Si y hay una diferencia, creo, de unos minutillos, ¿no? Entre, sí, es poco. Entre la versión de... No recuerdo, pero creo que la del 42 duraba... Creo que, a ver, ¿cuál es la que duraba más? La 95 minutos, aquí estoy viendo el dato, sí, porque hay una que dura... 72 minutos dura la original, 95 la del 42, son 23 minutos más. Eso es, hay una diferencia ahí importante, pero no se siente porque es una película muy ágil, sobre todo así era la inteligencia que planteaba este hombre, y se disfruta, pero a raudales, de verdad. Ahí está. Una muy buena película, porque hoy vamos a hablar justamente de una película de esas espantosas que... ¿Pero por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Pero vamos a ver. Porque me río porque... Quiero que antes de empezar, quiero que quede claro que ha sido propuesta tuya. Yo la propuse, la película de Bubba, yo la propuse. Es esta película, pues yo creo que vamos a entrarle ya directo a... Venga, dale tú, yo solo voy a postillar lo que crea conveniente. Yo lo único que tengo que, antes de empezar, tengo que decir... Excusarte públicamente. Bueno, pedir perdón, lógicamente, o sea, hasta el yo qué sé, en fin. He necesitado de 7 u 8 visionados, o sea, de ponerme 7 u 8 veces para ver el suficiente metraje como para tener una opinión formada sobre la película. ¿Vale? También tengo que decir que no la he terminado. O sea, no he sido capaz de terminar la película. Bueno, al menos... Pero sí tengo... avanzaste más de la mitad. Sí. Tengo argumentos de juicio... No, me quedé yo creo que a cuarto de hora. O sea, es que no podía más. No podía más. Entonces, tengo argumentos de juicio como para ir al señor director, que no recuerdo quién es, porque me importa poco, y llevarle una panda de sicarios allí que lo apalicen hasta el último momento. Pero bueno, empieza, que ya voy yo a postillar. Bueno, esto es tónica replicante también. Esto evidentemente no siempre vamos a hablar de películas buenas. Insisto, hay películas que son tan malas que merece la pena verlas porque te vas no sé a cómo divertir demonios con lo que tú eres pudiste poner una tarde de asueto en Netflix y dije, probablemente un algoritmo de esos que te recomienda películas, y yo pienso, ¿cómo puede haberle recomendado esta película? Mira, estas cuestiones tan azarosas del algoritmo, pues un día justamente aparece Bubba, así tal cual, con Bs, Bubba, así como se oye, Bubba aparece, ¿no? Del año 2022, alemana, de Arne Felshunsen, se llama la persona que dirige. Entonces dices, a ver, ¿de qué se trata? Meine Oma hat immer gesagt, das Leben ist genauso wie ein Märchen. Ja, genauso grausam. Du willst für die Mafia arbeiten. Mit denen gemeinsam. Hau ab, das sind Verbrecher. Ja, wir doch auch.
pues es unos Te lo puedo decir hermanos. yo, te lo puedo por decir yo favor, brevemente. a ver, dime tú. De dos hermanos que uno no sabe cuál es más retrasado de los dos, pero no porque tengan deficiencias mentales, sino porque son retrasados directamente. Claro. O sea, por su coeficiente intelectual, con todos los respetos del mundo, de verdad, Claro. es el equivalente a una nuez. Entonces, uno de ellos sospecha que cada vez que le ocurre algo malo a él, a su hermano le pasa algo bueno. Y se deja atropellar, el muy gilipollas, se corta un dedo y hace todo tipo de estupideces para que su hermano, que además después de tener un accidente, de repente se despierta del coma hablando francés, cuando Claro. es alemán. En fin, yo es que no tengo palabras, de verdad. No puedo seguir. Es este tipo de películas que son de verdad tan malas, tan malas. Evidentemente, a ver, vamos a ver. Aquí hay una serie de clichés de. Todos. Y te voy a decir por qué lo recomendaba. Sí. A ver, es tan mala que se ha inspirado en cualquier cantidad de películas de Guy Ritchie. O sea, tiene ahí una. Estás hilando muy fino ahí, Hombre, vamos, no sé. pero a lo chafa, a lo cutre. Ah, vale. Bueno. Sí. Allá es a donde voy. O sea, tiene Sí, inspiración de. Yo veo es ahí un unos quiero y no niños. puedo. Eso es. Es un quiero y no puedo. Pero desde el principio. Evidentemente estamos hablando de una película absurda, de una comedia dramática ahí que no termina ni ser una cosa ni la otra, pero es tan mala la comedia, tan mala que da risa. O sea, a mí me provoca mucha risa. ¿Por qué? Porque de verdad son tontos y lo que le siguen los protagonistas. Y evidentemente estamos ante una de estas películas de pues estos personajes que cumplen con el arquetipo de aspiracionistas pues a narcotraficantes, ¿no? A traficantes de droga, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, y como bien lo apuntaste, no sabes quién es más tonto. ¿Cuál de los dos hermanos es más tonto? Es que intentan introducirse en la mafia albanesa, y es que la mafia albanesa son, ¿qué te voy a decir? Los del premio Nobel. O sea, el premio Nobel de literatura, el de las artes, la mafia albanesa, encabezados todos por una señora que es absolutamente inexpresiva. Es que tienen una joya de personajes. O sea, al que ha perpetrado el casting de esta película era directamente para dejarle sin comer un mes. O sea, es que yo no encuentro absolutamente. Mira que lo he intentado, ya tengo intentado, empezado a verla 7 veces. O sea, te lo juro que he empezado a verla 6 veces. No, empezar no. Hilándola. Intentar continuar. Claro. ¿Sabes? Bueno, hay una secuencia enloquecedora en la que, sin entrar en muchos detalles, pasa al principio, se puede decir. Sí, claro. El objetivo es robar el esperma de un pura sangre caballo, de un caballo pura sangre. O sea, no voy a entrar en detalles escatológicos sobre lo que uno de ellos le obliga a hacer el otro. El supuestamente listo, claro, el supuestamente listo. Claro. Es igual de tonto que el otro, claro. Pero por lo menos se deja pasar, deja pasar todas las maldades. Pero lo que verdaderamente enloquece todo hasta ya el sinsentido es cuando aparece una mujer por la que se siente atraído el que es más tonto de ninguno de los dos. Entonces ahí ya, bueno, ya yo ya no, estoy hablando mucho más de lo que había pensado y hablando de la risa no puedo porque no puedo más. Es tan mala. No puedo más. Digamos que, a ver, hay una relación amorosa. Sí. En realidad no hay ninguna relación amorosa. ¿Qué más? Una relación amorosa. No hay nada. Hay un tipo, uno de los dos hermanos, el que se deja que le ocurra todo, ¿no? Con tal de ayudarle a su hermano, que tiene una escena, pues en el que gana, cuando jovencito, gana un concurso de breakdance. Me parece totalmente absurdo. Porque... En el que compite con Leonardo DiCaprio. O sea, es que no hay ni por dónde pillarlo. Más forzada la situación no puede ser. Pero es que es tan mala que hayan puesto esa comparación. Pero mira, que me da mucha risa, de verdad. Jamás pensé que podía decir algo como esto. A ver. La película, no sé cómo se llamó en México, Dos tontos muy tontos, Dumb and Dumber, que se llamaba americana, sí. Bueno, de Jim Carrey y Jeff Daniels, con Lauren Holly, además. No, era una película espantosa.
pero comparado con esta, es la quimera del oro. O sea, mira, No, a ver, porque- también en las películas malas hay niveles. Claro, o sea, que es Claro. verdad. Estamos hablando de una película totalmente absurda. No. Bubba es una porquería de película, pero es tan mala dentro de su porquería que te hace reír y que es muy buena esas secuencias. A ver, vamos a ver. Cada vez que vas a ver a esta chica de la que estás enamorado, te dejas hacer un tatuaje. Solo porque ella es tatuadora. O sea, es que es todo un sinsentido. Y además es que el tipo quiere que le tatúe en los sitios en los que duele más porque así cree que le hace feliz a su hermano. O sea, es que es todo enloquecido. El guión es espantoso. Es una fumada de guión evidentemente. terrorífica. El guión es espantoso y además el guión lo hizo Sebastián Colli. Pues es que no merece la pena que le menciones. O sea, no le menciones. Yo creo que esta gente tiene que ver muchas más comedias porque, por favor. Porque evidentemente la película es muy, muy mala, pero en realidad no hay más que decir. Es mala. Estamos diciendo demasiado, vamos. Ya le hemos dado demasiado tiempo. Por favor, de verdad, te reto a que encuentres, a que me ofrezcas el visionar una película peor que esta. Es imposible. Lo voy a intentar. No, he pensado. Te digo una cosa. Hay películas de Adam Sandler que son tan malas que son muy buenas. Adam Sandler es Michael Cimino comparado con esta gente. No me fastidies. O sea, el cazador. Cualquier película de Adam Sandler es el cazador es una joya, comparado con esto. joya. Vamos. O sea, es el maldito padrino comparado con esto. De vamos a ver si. A ver, se me ocurre que podamos inventar la categoría Bubba de películas. No, por favor. Las peores películas. No, esto te aseguro que esto lo vas a pagar caro. Claro. A poco que me conoces, sabes que vas a pagar caro el zurullo infecto que me has hecho tragarme con esto. No sé si está disponible en todos los países que nos hacen el favor de escucharnos, pero bueno, si quieren pasar un rato desagradablemente bueno. Y lo triste de todo es que hay algún momento en el que esbozas una sonrisa, tío, que es que me avergüenzo. Es que me da mucha risa. Es tan bodria la película, es un bodrio de película que me da mucha risa. Bueno, anda, vamos con la serie. No, ya hasta ahí Bubba, está en Netflix, no la vean. Definitivamente, no la vean. Es solo. Y si la ven, pues perdón. Si la ven, pues es bajo su propio riesgo. Yo, evidentemente, aquí le puse una treta a mi carnal para que la viera, porque es muy mala. Pero yo me divertí muchísimo, debo confesarlo. Necesito saber verdaderamente si alguien de los que escuche esto la ha visto o la va a ver. Porque si alguien después de escucharnos a nosotros ve esta película y le gusta, no grabamos ni un capítulo más de esto. No, porque no merece la pena. Cerramos el podcast, se acabó el podcast. Al señor ese de la India que nos escucha pacientemente todos los días, por favor, le imploro que no veáis. No. Y yo creo que ahora en la parte gráfica tenemos que poner, no veas esta película, pero claro. Y es que ahora vamos a hablar de una serie que tampoco es que es una maravilla, pero es Doctor Who comparado con esta película, ¿sabes? O sea, es que vamos, es que esto es así. Pero vamos. Pues mira, es que es así. Pero bueno, vamos a escuchar nuestra cortinilla. Venga. No, cuéntame. Ya hablamos del cine clásico. Ya pasó, la cortinilla ya pasó, no pasa nada. Ay, madre mía. Qué risa. Y les puedo asegurar que el Beto termina editando algunas cosas. O sea, todo lo que sale aquí y que no ha editado, imagínense lo que puede haber editado por ahí. En fin. Bueno, vamos con esa serie de Viajeros en el Tiempo. Que te tengo que decir que, bueno, es una curiosidad, me resulta curiosa. No he visto todas las temporadas ni pretendo, pero es una curiosidad bastante agradable la que nos propones ahora.
Vamos con ella. Desarrollando teorías sobre el viaje en el tiempo, el Dr. Sam Beckett reunió a un grupo de científicos para crear un proyecto ultrasecreto llamado Salto Cuántico. Presionado para probar los hallazgos de su teoría, el Dr. Beckett tuvo que entrar al transportador del proyecto y se desvaneció. Cuéntanos, a ver. Vamos a ver. En Estados Unidos se conoció como Quantum Leap, es el nombre. Aquí en España le pusieron A través del tiempo. Y en Latinoamérica tuvo 2 nombres. En México, puntualmente, Viajeros en el Tiempo, fue como nosotros la vimos por televisión abierta. Y en muchos países le pusieron El Salto Cuántico. Entonces, ahí básicamente pues estamos hablando de esta serie norteamericana, ciencia ficción, de definitivamente finales de los años 80. Tiene 97 episodios, son 5 temporadas, se termina el 5 de mayo de 1993. Y entonces a nosotros prácticamente en México, al menos, no sé cómo haya sucedido aquí en España, pero en México nos llega pues prácticamente muy rápido en los 90s, pero estuvo mucho tiempo en televisión. O sea, prácticamente yo creo que la mitad de los 90s estuvimos viendo Viajeros en el Tiempo. En más de alguna ocasión repitieron temporadas, capítulos, etcétera, etcétera. Cuando despertó se encontró en el pasado. Tenía amnesia parcial y la imagen que veía en el espejo no era la suya. Afortunadamente, mantuvo contacto con su época a través de la transmisión de ondas cerebrales con Al, el observador del proyecto, quien aparecía en la forma de un holograma al que solo el Dr. Beckett podía ver y oír. Atrapado en el pasado, el Dr. Beckett salta de una vida a otra, tratando de hacer el bien donde hay algún mal y esperando que su próximo salto lo lleve a casa. Es un argumento que resulta convencional a la hora de hablar de viajes en el tiempo y demás, pero Claro. tiene sus cosas curiosas que podemos comentar. Sí, adelante. No es nada que no se haya visto antes en el cine. Ya hemos hablado de estos viajes en el tiempo, ya hablamos de una de las obras opus magna de la ciencia ficción en los 80s, pues evidentemente ya hablamos de Volver al Futuro, Regreso al Futuro. Pero evidentemente aquí estamos con un doctor Samuel Beckett, que lo interpretó siempre magistralmente Scott Bakula, que de verdad es un tremendo actor. Sobre todo, bueno, estuvo por ahí, tuvo una aparición en Star Trek, en Enterprise, pero evidentemente a él se le va a recordar ad infinitum como el doctor Samuel Beckett. Entonces, ¿qué hace este cuate? Logra viajar a través del tiempo y entonces para arreglar ciertas anomalías de algunos personajes, él encarna el cuerpo de estos personajes. Y entonces, evidentemente, cuando hace ese salto cuántico, ese salto de tiempo, empieza hasta que no se ve al espejo, no puede ver al personaje que está interpretando. A veces hombres, a veces mujeres, a veces niños, o sea, daba igual el personaje, y ahí me parece que radica una cosa que es definitivamente la parte que le da esa peculiaridad a la serie, que no es que sea él y que sea su cuerpo, ¿no? El que esté, o sea, no es como Michael J. Fox, que está en una época, en otra, siempre es Michael J. Fox. Entendido. Y evidentemente eso pues está interesante porque su compañero de aventuras o su amigo, el almirante Albert Calavici, ¿no? Que lo interpreta también magistralmente Dean Stockwell, pues siempre empiezan a mezclar esta parte del pasado, esta parte del presente, con una tecnología también de holograma, que en su momento pues era una cosa tecnológica espectacular, ¿no? Entonces ahí tenemos ciencia ficción, drama, comedia, crítica social, nostálgica, en fin, es pues una serie que al menos en lo personal me marcó bastante porque evidentemente refrendó mi gusto personal, esa filia que tengo por las historias que ocurren pues, en diferentes épocas, etcétera, etcétera. Más que pormenorizar sobre la serie, que lo podemos hacer, y a mí me parece interesante, sobre todo porque el hilo argumental está curioso, y eso de verse reflejado en personajes que no tienen por qué ser de su propio sexo me parece curioso, interesante, bien hilado.
Pero yo quisiera hablar de este tipo de series que uno no sabe muy bien por qué triunfa, en este caso en México, y a lo mejor en Estados Unidos pues no triunfa tanto. En España yo no la conocía, puede que la hubieran estrenado, pero me llama la atención cómo es posible que haya series. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo Battlestar Galactica. Battlestar Sí, Galactica es una serie de ciencia ficción fabulosa. sí, Que no, aquí en España ha quedado un poco enclaustrada en el ámbito de los frikis o de las personas a los que nos gusta más quizá el cine de ciencia ficción y tal. Que es sí, demasiado encasillar las cosas. Hablábamos hace poco de Alf también, que son series que a lo sí, sí, mejor sí, pasan sin pena ni gloria en algunos sitios y en otros casos despunta. El equipo A, Los hombres de Harrelson, claro. Fuerza G, por cierto, paréntesis, están haciendo una película de Fuerza G. Yo no, ya no sé qué pensar, ¿sabes? Habrá que verla, habrá que verla. Bueno, de hecho, están desarrollando algo que no saben exactamente muy bien que va a ser de Sí, Fuerza G. No saben si va a ser una serie, si va a ser una película, pero están desarrollando algo relacionado con Fuerza G. sí, Cierro paréntesis. A lo que voy, que a mí me fascina un poco esa situación. ¿Por qué una serie triunfa en México y pasa desapercibida en España? Y si analizamos un poco esta serie en concreto, no encuentro el motivo por el cual en México puede triunfar y en España no. Vamos a ver, que a lo mejor sí. triunfó y yo no me he enterado que es posible, pero que aprovechemos la circunstancia para hablar un poco de ello, a ver qué te parece a ti. Yo tengo una teoría, en México está muy claro, en ese momento estamos hablando, pues, en una época en que en México, en los años 80, eran muy pocos los canales que teníamos de televisión abierta. Apenas empezaba un pequeño boom a mediados de los 80 de la televisión por cable, pero no era tan accesible, no todo el mundo podía tener acceso a No, televisión bueno, por en cable, España no hubo ni, televisión ni más allá de las 2 canales hasta los 90, prácticamente. ni las parabólicas. Y Sí, sí. entonces, a ver, a finales de los 80 empezaban a ver estas parabólicas donde la gente podía, mediante estos platos gigantescos que se ponían en los techos de las casas, sintonizar vía satélite, pues algunos canales. Pero estábamos hablando, pues, de gente que tenía, pues, cierto poder adquisitivo, ¿no? Pero la televisión en abierto en México en los 80, o sea, nos teníamos que comer todo lo que nos daban en la televisión, sí o sí. Y entonces, pues evidentemente estamos hablando de esta serie que empieza pues a finales de los 80, en el 89, 90. En ese momento todavía habían muy pocas opciones. Ojo, la televisión pública, la televisión de acceso abierto, yo creo que era como, es lo que ves y es lo que hay. Entonces, evidentemente, si no tienes más opciones, pues es de alguna manera algo que siguen millones de personas y de lo que invariablemente van a hablar en el bar, en las escuelas, en los lugares de convivencia pública, pues se va a hablar de esto. Entonces, yo creo que eso fue en caso de México, me parece que fue como lo que permitió que tuviera un hit importante, porque lo mismo pasaba, por ejemplo, con estas series, con Alf, lo mismo pasaba con Los Simpsons, o sea, era lo que estaban dando en la televisión, era lo que estaban echando en la tele, y era lo que, pues, como espectadores te iba cayendo. Evidentemente, si tenías la fortuna de que en tu casa hubiera, pues, una televisión con acceso a cable, o una televisión por cable, pues tus opciones se diversificaban, pero si no era así, pues millones de personas simple y llanamente veían lo que había en ese caso en Canal 5, por ejemplo, en el Canal 3 Claro. o en estos canales, ¿no? Es que Y fíjate, en España hasta 1989 no empiezan las sí, emisiones de algo que no sea público y había 2 canales públicos. claro, Entonces, es verdad que ahora, reflexionando un poco sobre la pregunta que yo lanzaba, era imposible meter en parrilla todas las series que podría producir Estados Unidos. Pero quiero decir que después sí, sí que hubo un tiempo en el que las televisiones privadas tenían mucha parrilla que cubrir y poco contenido propio. Tampoco veíamos esta serie. O yo, por lo menos, insisto, yo no la vi, no la encontré. claro. Sí, aquí lo interesante es que pues marcó así todo un hito en la televisión mexicana. Pues evidentemente durante principios de los 90 y a mediados de los 90, pues era una serie que se convirtió incluso pues muy comentada, y cualquier cantidad de gente, sobre todo iba como un público muy familiar. Entonces, pensando que era una
producción de la NBC, de la NBC, pues con miras siempre a que los capítulos tuvieran algún tipo como de mensaje o algún tipo de comedia, como muy, muy blanco, ¿no? En términos de color, si le podemos poner ese color, pues un humor muy blanco, muy hasta cierto punto inofensivo, etcétera, etcétera, y que eran capítulos muy bonitos, ¿no? Eran bastante interesantes. Había esta mezcla a ver, el doctor era un científico, ¿no? El Samuel Beckett, ¿no? Era este científico que estaba chambeando en un acelerador de partículas, me acuerdo mucho, ¿no? El famoso acelerador de partículas. Y entonces acá, pues evidentemente están mezclando esta nostalgia también por el viejo oeste. Había cualquier cantidad de capítulos que tenían que ver con esos saltos cuánticos en la parte del norte, o sea, del Estados Unidos totalmente rural, y estamos con la cantidad importante de saltos que se dan en la serie, donde pues te ponían situaciones incluso a veces muy complejas que tenía que ir a resolver este personaje, el doctor Samuel Beckett, para que, digamos que cumpliera, ¿no? El curso de la historia siguiera de manera adecuada. Y algo que también quiero decirte es que, bueno, el impacto de esta serie pues ha generado pues que se produzca. En el año pasado empezó a generarse un Quantum Leap, una serie de televisión en Estados Unidos, tomando en cuenta pues digamos que es como una especie de remake, ¿no? De esta serie. Y me parece muy, muy interesante que 30 años después pues la lancen, ¿no? La serie. El 19 de septiembre del año pasado la lanzaron. Y me parece muy, muy, muy interesante, pues que Quantum Leap o Viajeros en el Tiempo, ahora en el 2022, pues prácticamente 30 años después esté. Yo no la he visto en esta nueva versión. Tengo miedo, te confieso, de verla. Restaurada, sobre todo esas cosas siempre, pues el doblaje habrá cambiado probablemente. Es que es una nueva serie, o sea, toma como... Ajá. O sea, toma como base... Toma como referencia, pero como es una referencia. nueva serie. Pensé que era una redifusión. No, en realidad es como, toma como base la serie, y hasta cierto punto, o sea, entiendo por lo que he leído, es como, pues es como renovar la serie, ¿no? Ya. Y es como un reinicio de donde se quedó, una cosa así. Yo a lo mejor no me he querido acercar a ella porque no quiero romper ese mito o ese apego que le tenía a esta serie, pero en algún momento me parece que me voy a acercar a ella y a ver qué tal está Quantum Leap de 2022. Por curiosidad, solo siempre merece la pena. Claro. Bueno, vamos con la lista, ¿quieres o qué? Sí, pues estamos cerrando. Solamente para quien tenga la curiosidad de verla, Viajeros en el Tiempo, yo no lo sabía hasta hace un momento antes de iniciar el programa, se lo comentaba aquí a mi querido carnal, se lo comentaba que Quantum Leap, Viajeros en el Tiempo o A Través del Tiempo, está disponible toda completa, todas las temporadas en Apple TV, y eso me hizo muy feliz porque yo solo logré conseguir unos cuantos episodios, volví a ver algunos episodios en YouTube, o sea que sí que hay ahí. Pero háblanos de esta lista, ¿qué onda? Pues mira, es una lista que la he sacado de internet. La fuente no es la original y la estoy buscando y no la encuentro, pero el pantallazo que te he mandado, que tú tienes delante, creo que sí, le dota de una estructura, digamos, seria, ¿vale? Yo lo he encontrado, aquí en España hay un escritor muy famoso que se llama Juan Gómez Jurado, que está ahora mismo promocionando uno de sus libros y que es una persona muy activa en redes sociales. Sí. Y publicó hace algunos días un ranking de las 16 películas que más entradas han vendido de toda la historia en los Estados Unidos, ¿vale? No estamos hablando de recaudación, no estamos hablando de dinero como tal, que sí, pero estamos hablando de número de entradas vendidas en los Estados Unidos. La tragedia de todo esto es que como los americanos que creen que lo han inventado y son los que invierten el dinero verdaderamente, para ellos las entradas vendidas en el resto del planeta no importan. Parece que no existen. Exactamente. ¿No? Además, en los primeros casos de la lista sería prácticamente imposible saber cuántas entradas se vendieron de
las 4 primeras películas que están en la lista. Entonces, Claro. tengo aquí un ranking de 16 y para el que pueda pensar, quizá, bueno, esa tiene que ser la primera, tiene que ser Avatar, seguro. Bueno, pues Avatar, película de 2009, vendió en los Estados Unidos 97 millones de entradas. 97 millones de entradas. Estamos hablando de, en su momento, 785 millones de dólares, al cambio ahora, fluctuación de tal, 911. ¿Vale? Posición 15. 15. Sí, 15. Por ejemplo, vamos a ejemplos de situaciones que pueden parecer extrañas. Por ejemplo, 9ª posición. 10ª posición, Blancanieves y los 7 enanitos. Película clásica, 1937. Blancanieves y los 7 enanitos de Walt Disney vendió 109 millones de entradas. 109 millones de entradas. Estimada, ¿vale? Es imposible saber. Claro. Exacto. 109 millones de entradas. O sea, 109 millones de entradas. De personas que pagaron su entrada para Claro, ir, para ir a ¿vale? verla. Y que, ojo, estamos hablando que en una película para niños, estamos hablando que es el papá más los padres, ¿no? En este caso, que eso pues siempre provoca una cosa exponencial en las películas para niños, pero curiosamente, en esta lista que ya nos dirás, no es una película para niños, es la que se lleva el número 1. ¿Qué más tenemos en la lista? Te hace recuperar un poco la fe en lo que es el cine, porque, por ejemplo, si vamos subiendo, encontramos Los 10 mandamientos, película de 1956, con Charlton Heston en su máximo esplendor, 131 millones. 131 millones. Bueno, esta es una cifra más que respetable. Claro. Si seguimos subiendo, bueno, antes nos dejamos atrás grandes películas como, por ejemplo, Ben-Hur en la posición 14. Claro. El Imperio Contraataca en la posición 13 con 98 millones. Claro. El Exorcista en la posición número 9 con 110. Doctor Zhivago, 124. Tiburón, 128. Encontramos Titanic, que es la película más reciente que está en esta lista, con 135. Una película del año 97. E.T., el extraterrestre, es la cuarta con 141 largos, 1982. Y ahora entramos ya en el top. En el top. Bueno, para que tú veas lo que es el fenómeno cinematográfico familiar, originalmente The Sound of Music, y si decimos The Sound of Music aquí en España va a decir que no sabe nadie quién es, pero si yo digo Sonrisas y Lágrimas, todos sabemos quién es Julie Andrews, la familia Trapp, etcétera, etcétera, ¿no? 142.485.200. ¡Qué barbaridad! Sí, a ver, vamos a ponerlo en contexto de números. ¿Tú tienes idea de la población de España? O sea, ¿cuánta gente hay en España? Pues no lo sé. Un aproximado, más o menos. No lo sé, pero yo creo que son 30 y... Pues me pillas. Te puedo decir una cifra y estar completamente equivocado. Pero bueno, te voy a poner una idea. Sí. México tiene, según uno de los últimos censos de población, cerca de 123 millones de habitantes. Nomás como para que tengamos ahí como un parámetro. O sea, equivale que una película como The Sound of Music es el equivalente a que casi todos los mexicanos, ¿no? Hubiéramos ido al cine. Lo digo porque de repente las cifras como que a veces no nos cuadran, ¿no? Y de repente cuando le pones cara al número le pones cara o dimensión espacial me parece una locura. Hay que tener en cuenta muchas cosas cuando hablamos de esta cifra. Primero, en 1965 no había la oferta cinematográfica que hay ahora. Claro. Los precios no son los de ahora. Sí. No había una televisión tan potente como hay ahora. Ahora te esperas 2 meses y la ves en televisión sin tener que ir al cine. ¿Vale? Entonces, estas cifras de las que estamos hablando son muy, muy, muy difícil que se puedan repetir. Por eso, la película más reciente en esta lista, y bajamos al 16, es Avengers, Los Vengadores, Juego Final, que es de 2019, 95 millones de espectadores. Ojo, claro. Tampoco es para
para menospreciarlo, ¿no? Pero No, por supuesto que no. Y además te decía cuando me habías propuesto la lista, que cuando la vi dije, claro, nos gustan en este programa las listas, evidentemente, claro. Pero cuando te dije, wow, está fabulosa esta lista, porque habrá que estar pendiente con el fenómeno de Mario Bros. Sí. Que ya superó los 1,000 millones de ingresos en taquilla, que no corresponde necesariamente a la cantidad de gente, por lo que ya has explicado antes. Ya lo que decías, ¿no? El costo del boleto no es el mismo, o sea, hay una cantidad importante de Eso es. Esta cifra que estamos dando es la estimación de número de tickets vendidos, ¿vale? La estimación de número de tickets, la cifra que estamos dando, por ejemplo, de Sonrisas y Lágrimas, 142 millones. Estamos hablando de Sonrisas y Lágrimas, puede haberse reestrenado 3, 4 veces a lo largo de la historia, ¿vale? Pues es el acumulado, ¿vale? Por ejemplo, Star Wars, el episodio 4, la Guerra de las Galaxias de toda la vida, se ha reestrenado unas cuantas veces. Y que le ha sumado cualquier cantidad de millones, claro. Exactamente. Entonces, y estamos hablando de que la segunda película con más espectadores ha llevado a las salas es Star Wars, el episodio 4, Una Nueva Esperanza, 178.119.500. Qué locura. ¿Vale? Qué locura. Así George Lucas creo que para apagar la luz y el pan tiene pero de 10 generaciones. Sí, y de todo el cuerno de África. Claro. No, totalmente. Y lo maravilloso del cine es que la número 1 es una película que te puede gustar más o menos, pero es una película que siempre se redifunde por televisión todos los años. Todos los años. Yo siempre que la veo, siempre que la pillo, veo un rato porque me encanta, por la ambientación, por los decorados, por la historia que cuenta. Y es de 1939 Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó ha llevado a las salas de cine a 202 millones de espectadores. 202 millones de espectadores. Qué locura. Qué locura. Los números, a ver, yo estoy anonadado con estos números. O sea, pienso, dimensiono estas cifras y digo, ¿cuántas Españas cabrían en este número? ¿No? ¿Cuántos, no sé, no tengo ni idea cuántos miles de millones de chinos haya, ¿no? Pero creo que es una cantidad importante de la densidad de población que hay, por hablar de uno de los países más poblados, claro, pero pues esto te está hablando de unas cifras espectaculares. Estamos ante unas películas que el éxito por sí solos, pues lo vamos a encontrar referenciadas, estas películas, pues mira, en cualquier cantidad de listas. Estados Unidos tiene en el último censo 331 millones de personas. Pues imagínate. Si de los 331, imagínate que hubieran ido 202. Una locura. Claro, o sea, tú imaginas, porque ahora, según estaba dando las cifras, digo, no, mismo la estamos cagando aquí y esas cifras no son solo de Estados Unidos. No, sí son de Estados Unidos. Es que en Estados Unidos hay 300 y pico millones de habitantes. Claro, seguramente, pues a lo mejor en el 39 no había esa densidad de población, pero de todos modos me parece que es una cosa espectacular la cantidad de boletos vendidos. O sea, no me imagino. Tú piensas en estas películas, las que mencionabas actualmente, Avatar, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiéramos contabilizar un visionado en casa, sería una cifra estratosférica a nivel mundial. O sea, si alguien que la ve en su casa y contabilizamos la cantidad de gente que las ve en el mundo, estamos hablando seguramente de 1,000 millones de millones, o sea, una cantidad estratosférica. Y por eso, evidentemente, estamos ante una de las industrias culturales más poderosas del mundo. Es que, si te fijas en la primera de las cifras, tú de inglés andas mucho mejor que yo, pero en Star Wars Episodio 4 New Hope habla de unos ingresos globales de 1.668 millones de dólares. Una película. Año 1977. Que a poco que alguien tenga mínimo interés por verla, verá que son maquetas, que es una historia de lo más convencional, en el que hay una venganza, en el que hay una tal, o sea, es un guión súper sencillo, que luego se enrevesa porque Star Wars es así y tal,
pero 1.668 millones de dólares. Es una locura. Es una locura. Es de verdad una locura porque, o sea, lo que el viento se llevó casi supera la barrera de los 2,000 millones de dólares. Y seguramente en otro tipo de ventas, en otro tipo de ingresos. O sea, evidentemente esta lista solamente tiene que ver con los boletos vendidos. Y eso cuando me propusiste esta lista me pareció de verdad fabuloso conocer pues este ranking. Y pues ahí están las 16 películas de este ranking. Qué interesante. Pues es un ranking que está actualizado, que está en internet, porque además en la pantalla que he encontrado pone, como veis que pone datas of May 8, May 10, hasta el 8. Sí. El día 8 de mayo, o sea, son los datos a 8 de mayo. Sí, apenas hace un par de días. Y ahí, mira, hay 1.000 páginas, o sea, que fíjate de películas, o sea, que... Claro. Terrible. Es impresionante esta industria que tanto nos hace tan felices y que por eso nos tiene hablando en este podcast. Pues nos estamos yendo, carnal, sin antes... Pues nos vamos. No sin antes agradecerle a toda la gente que nos escucha en todas las plataformas. Gracias por su preferencia. Y la próxima semana más. Y probablemente mejor, o no, ya veremos. Desde luego mejor en lo que es la película actual, ya pongo yo la mano en el fuego que va a ser mejor que nadie. Cualquier película de la que hablemos va a ser mejor que el bodrio de Bubba. Ya inauguramos la categoría Bubba, evidentemente. Vamos a generar unos Razzies nosotros que vamos a llamar los Bubas. Los Bubas. Los Bubas. Que no Boba, cuidado, que Boba Fett, cuidado, respeta ahí pero Bubba. Exactamente. Exactamente, pues esto fue Tónica Replicante, el episodio número 21, alias estamos en la temporada 2 y en el episodio número 9. Muchas gracias. Adiós. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.